Me encuentro bajo la vieja marquesina del puerto de Santa Cruz de Tenerife, la isla mayor del archipiélago canario. Me llamo Elfidio Alonso, soy periodista, escritor, abogado y también codirector del grupo folclórico Los Sabandeños. A lo largo de los siguientes minutos vamos a intentar ofrecer una visión, si no parcial, sí inevitablemente subjetiva, de esta hermosa isla donde yo he nacido. La isla a la que bautiza el volcán, el Teide, porque Tenerife, según el bachiller Antonio de Viana, es eso, la isla del Pico Nevado. El Teide permanecerá con nosotros como un constante vigía y también trataremos de ofrecerles una visión lo más completa posible del sur, del norte, de los pueblos y comarcas que configuran la isla de Tenerife. Porque Tenerife es ni más ni menos suma de pueblos. Esta es mi tierra. El Teide se levanta en el centro de un antiguo y gigantesco cráter de 12 kilómetros de diámetro y 75 de contorno. Fue cantado por los nautas de la antigüedad que llegaron a confundirlo con el mítico Atlante, y Herodoto lo llamó la columna del cielo. La retama, los cardones, el tajinaste y alguna flor de camomila componen la flora de este Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Nos encontramos en una telecabina del funicular al Pico del Teide y estamos en compañía de 3 profesores universitarios, 3 políticos muy relevantes, diría yo, aunque por supuesto no son compañeros de viaje. Como estamos en el techo del Estado, por así decirlo, se habla mucho de la autonomía siempre con referencia a un techo. Yo le preguntaría al profesor Osvaldo Brito
si el techo que hemos alcanzado en autonomía en este archipiélago es tan alto como el pico más alto del Estado. Bueno, esa ha sido en algún caso la pretensión de algunos. Yo pienso que efectivamente no llega a la altura, efectivamente, de este bello pico que tenemos en Canarias. Y por supuesto, ciertamente es un anhelo bastante sentido por parte de todo el pueblo canario el poder alcanzar las máximas cotas de autogobierno capaces de conseguir que la identidad del pueblo canario pueda llegar efectivamente a materializarse en el plazo más breve posible. El profesor Segura Clavel es consejero de Cultura del Cabildo Insular. El Cabildo, la autonomía, lo ha dejado como un poco a trasmano, un poco capiti disminuido. ¿Cómo ve él el papel que le queda por jugar a los cabildos en el panorama autonómico de Canarias? Bueno, en la nueva situación política en la que nos encontramos y en la que, como acaba de manifestar Oswaldo Brito, Canarias se va a erigir en comunidad autónoma formalmente, yo estimo que los cabildos no van a quedar en absoluto capiti disminuidos, habida cuenta de que los cabildos constituyen unos entes de administración local muy sui generis, muy propios de nuestras islas. Los cabildos han sido adelantados de la autonomía, por cuanto ha sido promotor y motor de iniciativas de autogobierno. Bien, nos queda el profesor Vladimiro Rodríguez Brito, un verdadero experto en temas ecológicos, ha escrito un magnífico tratado sobre el agua en la isla de La Palma y sabe mucho de estas cuestiones. En Canarias, como sabemos, tenemos un medio insular reducido, 7.000 y pico kilómetros cuadrados, unas islas con 1 millón y pico de habitantes y con unas visitas de más de 2 millones de turistas al año. Por lo tanto, hay una necesidad, diríamos, básica de ordenar estos recursos, puesto que se está deteriorando muy aceleradamente, diríamos, todo el medio ecológico, el agua, el suelo, todo nuestro entorno. Por lo tanto, hoy nuestros recursos pasa por una necesidad básica de planificar y de mejor ordenar la utilización de estos recursos, porque a un corto periodo de tiempo estamos viendo que por un lado se salinizan los acuíferos, se agotan las galerías, unas islas que tienen como la de Tenerife más de 2.000 kilómetros de galería, en estos momentos muchas de estas galerías se están secando, pozos se están salinizando, diríamos nuestro medio natural se está deteriorando a un nivel y a un ritmo que de aquí al año 2000 sería impensable si no se ordenan nuestros recursos de otra manera lo que va a ocurrir en estas islas. Y también hay que plantearse el tema de planificación familiar. La población de las islas no puede seguir creciendo, eso hay que planteárselo desde un punto de vista de desarrollo de población en el interior de las islas y también de población exterior que se asienta en estas islas. Y vamos a partir desde aquí, desde la laguna, para realizar el primer recorrido por la isla. La ciudad universitaria y eclesiástica, fundada en 1497 por el adelantado don Alonso Fernández de Lugo. Aquí nació el padre José de Anchieta, el apóstol de Brasil, cuya estatua, obra del escultor Bruno Giorgi, se levanta frente al campus universitario. El busto fue donado a la ciudad por el gobierno brasileño. En el santuario de San Miguel de las Victorias se venera la imagen del Cristo de la Laguna, concebido por una diestra e inspirada gubia del gótico florido español. 5 siglos de miradas, de lágrimas, de angustias, de dudas y de esperanza sobre él. Escribió don Miguel de Unamuno: la laguna está vestida de casaca o de hábitos de fraile. Lo que sería la vida de esta ciudad colonial en aquellos siglos XVII y XVIII. Tertulias en los conventos y en las casas señoriales, chocolate a la media tarde, monjas reposteras y eternas conversaciones sobre el último caso del Santo Oficio.
la fábrica aquella de Pepe Núñez que estaba por encima de donde tú vives. Sí, ¿Eh? sí. Allí tenía una industria de conservas de tomates. Sí, y había varios tomates sí, que eran de repudio, que no está el repudio lo que se estaba repartiendo allí. Ni desecho tampoco, exactamente. Es un tomate que no lo quiere la gente extranjera, por ciertas condiciones. Pero nosotros, los 4 viejos que estamos aquí en la laguna, que estamos cogiendo sol, aburridos, porque el Estado no nombra una industria de ese tomate que se está repartiendo, que se está botando. Si no nos ponen un hogar de pensionistas, ¿cómo van a ponernos empleados esa es la unificación que tienen que mirar todas las autoridades. ¿Entiendes? ¿Y quién dice eso? Como por ejemplo como Vitabana. Vitabana tenía una industria de plátano, eso se arruinó. Bueno, no se puede montar con esas mismas máquinas que están allí todavía en ser, ¿entiendes? Y que 4 viejos que vemos aquí en la laguna, ¿entiendes? Aunque yo me conservo como uno de los más jóvenes. Pero es que nosotros sabemos más de la laguna que cualquier otro. Podemos defendernos también nosotros, a pesar de lo poco que nos dan de las pensiones. No nos da para comer, no nos da para tomarnos una cerveza con 4 amigos. Aquí mismo el mismo tomate, como acaba de decir antes, aquí. El tomate se embarca de aquí para el extranjero. Y vuelve otra vez aquí. Vuelve otra vez aquí, pero viene en lata. ¿Por qué no se envasa aquí? ¿Por qué eso no se hace aquí? Y el plátano. Hay que hacer una industria, a industrializarla. ¿Dónde está para poder industrializar? ¿De dónde? No la pueden industrializar porque hay 4 sinvergüenzas cachitas aquí. Sí, y eso es lo que no quieren, que son los que chupan. ¿Sabe lo que pasa aquí? Que la mayoría de la gente que tiene dinero lo emplea poniéndolo en los bancos para ganarse un interés, pero no para dar trabajo a los del pueblo. Bueno, que me diga usted eso, a eso es otra cosa, que no quieran emplear el dinero en hacer una industria o dar trabajo. Nos encontramos en el campus de la Universidad de La Laguna, rodeados de colegios mayores, San Fernando, Santa María, y de las antiguas facultades de Derecho, de Ciencias y de Filosofía y Letras. Y con nosotros está César Rodríguez Placeres, doctor en Química, profesor de la universidad, es uno de los miembros de la coordinadora de la Cultura Popular Canaria. Y con César vamos a hablar precisamente de cultura popular. ¿Qué nos puedes decir de ese centro que tú de alguna forma coordinas y diriges? Bueno, yo creo que tú sabes también como yo, al fin y al cabo eres de los fundadores, a la misma época que yo, que aquello pues nació en el año 77 como producto pues, de las reflexiones que hicimos unos cuantos amigos sobre el abandono total que tenía la cultura en Canarias. O sea, en los barrios no se conocía, vamos, nada de cultura, no habían charlas, no había actuaciones de ningún grupo y pensábamos toda la cultura, vamos, estaba limitada a algunas actuaciones y pocas además en los teatros y era una cultura dirigida a una élite. O sea, que nosotros reflexionamos y pensamos que la cultura, que aunque sabemos que la cultura es única, la cultura tiene que llegar a todo el mundo. La cultura tiene que ser una cultura del pueblo participativa y bueno, ese fue un empeño en el que tú como yo pues estuvimos de los primeros momentos y aquí estamos y más afirmados que nunca quizás. Entrar en Tacoronte es encontrarnos con una de las campiñas más hermosas de la isla, con esas bellas casas rurales de paredes blancas. Ahí tenemos la sobria fachada de piedra del santuario del Cristo Tacorontero, construido a mediados del siglo XVII. La imagen del Cristo de los Dolores es de 1661. Desde la gloriosa resignación que deja entrever la imagen, el Santo Oficio no quiso dar la autorización para el culto. Tacoronte es la ciudad natal del pintor surrealista de la Escuela de París, Óscar Domínguez, uno de los firmantes del manifiesto de Wilfredo Lang y artista plástico de renombre universal. Creo que hay 2 cosas que definen perfectamente a Tacoronte. En primer lugar, pues las coles y luego los vinos, los famosos vinos tintos de Tacoronte. O primero los vinos, después las coles. Eso es. Yo quisiera que me hablaras un poco de los vinos. De los vinos tan famosos de Tacoronte. Los vinos de Tacoronte siempre han sido famosos. Famosos. ¿Y en qué ha quedado el vino de Tacoronte? Pues, ¿Se basta para el consumo?
interior o se exporta como antes? No. Sí, no, exportarse no. Exportarlo todo se consume aquí. Y aparte del vino tinto, ¿qué otro vino famoso hay? ¿El vino blanco Vino llega a blanco. esa categoría? Sí, ¿Este vino desde el año pasado? ese es del año pasado. Vamos a ver qué tal está. Estará bueno, seguro. Claro, Vamos a ver, a tu salud. que aproveche. ¿Tú crees que el vino de Tacoronte sigue siendo tan famoso como antes? Ahora cada día que pasa mejor. Bueno, pues que todos los vinos tuyos sigan dándole fama a Tacoronte. Y entramos en las tierras de Acentejo por el pórtico del Sausal, con su Cueva de los Viejos, otra interesante habitación guanche. Fue precisamente en Acentejo donde se decidió la conquista de Tenerife por las huestes del adelantado. En la matanza vencieron los aborígenes y en la victoria, como su nombre indica, se impuso la tropa de Fernández de Lugo. Aquí, en este barranco de Acentejo, muy cercano al pueblo de La Matanza, tuvo lugar el primer encuentro entre guanches y castellanos. Hoy se conservan estas dos manifestaciones de lucha aborigen. La llamada lucha canaria, compendio de destreza, agilidad y nobleza, y el juego del palo o banot, que hace recordar a alguna de las artes marciales asiáticas.
Partida en dos, la Orotava florece siempre la idea de ser una sola voz, como Dios manda y ordena. Dos llaves tiene su angustia, dos acentos cada letra, cada sombra dos perfiles y dos aceras las penas. Así vio a la Orotava el poeta Pedro García Cabrera. Nombre aborigen derivado de Arautápala. Dijo en el siglo XVI Fray Alonso de Espinosa que la villa contaba con la gente más granada y más lustre de Tenerife, que era gente caballerosa, aunque algo altiva. Encierra la Orotava edificios de gran belleza arquitectónica, con largas balconadas del más puro estilo canario. Sus calles, casas y templos, plazas y jardines componen uno de los conjuntos urbanos más llamativos de Tenerife. Sus calles tienen una pronunciada pendiente, lo que le da al conjunto urbano un aspecto sumamente pintoresco. Entre la Orotava y el puerto de la Cruz, en el lugar conocido por el durazno, se encuentra situado el Jardín Botánico, famoso en todo el mundo por la rica variedad de especies que contiene. Durante más de 40 años, el benemérito Marqués de Villanueva del Prado atendió de su peculio particular todos los gastos que ocasionó la puesta en marcha de tan extraordinario jardín. El jardín data de 1788. Aquí es posible encontrar desde el plátano de la China hasta una rara higuera del Himalaya. Preguntamos al profesor Vladimiro Rodríguez Brito sobre el agua y sus problemas en Tenerife. Diríamos que hoy un planteamiento de supervivencia de Canarias pasa por ordenar el territorio, es decir, las tierras de uso agrícola, de uso urbano. Por otra parte, también está por ordenar los recursos, un recurso tan limitado como es el agua, y no diríamos ya del medio ecológico enormemente deteriorado. Yo creo que hoy un planteamiento ecológico de ordenación del territorio, de tanto a nivel forestal como a nivel de aguas, como a nivel de uso del suelo, tanto agrícola como urbano, es un planteamiento de supervivencia para Canarias. Nos podemos imaginar en este puerto de la Cruz cosmopolita las correrías infantiles de Viera y Clavijo por el convento de Santo Domingo, o la infancia de los Iriarte y el insigne ingeniero Agustín de Bettencourt. Aquí también están los ancestros de Francisco de Miranda, precursor de los movimientos emancipadores de Latinoamérica. La vieja casa de la aduana, junto a las barcas pesqueras, componen aún una añeja estampa que contrasta con el movimiento pujante del turismo. Es el puerto de la Cruz la ciudad turística de Tenerife, con fastuosas realizaciones como esta isla del lago, concebida por César Manrique entre el acierto y la osadía.
Se encuentra asentado Los Realejos en lo que fue el reino de Taoro, cabeza y centro del dominio guanche y patria chica de don José de Viera y Clavijo, el gran historiador de las islas. Y seguimos nuestra ruta hacia Icod de los Vinos para ver su famoso drago milenario. Garachico, villa y puerto, fundado en 1500. Gran parte de su caserío y su famoso puerto desaparecieron con la erupción volcánica de 1704. Aún se conservan vestigios de su pasada grandeza, como sus ricos templos o el reconstruido castillo de San Miguel. Iniciamos la segunda ruta, la del sur, partiendo desde aquí, Vilaflor, con el pueblo más alto de España, casi en la base del Teide, con su fantástico paisaje lunar y sus raros ejemplares de pinos gordos, con más de 8 metros de circunferencia en su tronco. Tierras del sur que han comenzado a despuntar en estas últimas décadas, con su nuevo aeropuerto y sus grandes realizaciones turísticas y agrícolas, como Tembel, Santa Ana, Chayofa, El Médano, Los Cristianos, hasta llegar a esa especie de milagro turístico que es Playa de las Américas. Nosotros somos trabajadores de la Playa de las Américas, estamos aquí en la hora de descanso, hemos trabajado en Tembel, Las Galletas, en Miraverde y aquí más allá, y ahora pues estamos en la hora de descanso. Y nosotros lo que queremos es que el paro se acabe de una vez para siempre, queremos cooperar, que las empresas puedan admitir más gente, la seguridad social que se amodere con las empresas y con los trabajadores, que es lo más mal que está aquí. Se sabe que hay gente parada en todos lados, aquí también hay, aunque hay trabajo, pero hay bastante parado. Kemosabe. Where are your Kemosabe shoes today? That's too sharp to wear. Y en la punta más occidental de la isla, el impresionante paisaje de los acantilados de los Gigantes, pegados casi a la espalda de sus hermanos de Teno, que es donde termina el norte de Tenerife.
Pueblos del sur, como Adeje, que intervinieron también de forma destacada en la configuración general de la isla. Para confirmarlo, aquí tenemos los vestigios de la Casa Fuerte, desde donde se vislumbra la grandeza del Barranco del Infierno. Güímar comparte con Arafo y la Villa Mariana este hermoso valle que la caprichosa naturaleza quiso darle a esta otra vertiente de la isla, quizá como justa compensación por las dádivas de la Orotava. Las plantaciones de caña, los tomateros y las plataneras, junto a las retorcidas cepas de la vid, nos están reflejando varios periodos o etapas por las que ha atravesado la economía agrícola de Tenerife. La cochinilla, nombre que recibe un insecto parásito de la tunera que proporciona un tinte o colorante con magníficas propiedades. La competencia de México y Perú y la aparición de los colorantes sintéticos desplazaron de los mercados el producto canario. Ahora están tomando el corte de geranios, donde de plantas madres que traemos de importación y luego los controlamos aquí en laboratorio sobre su sanidad. Y hacemos alrededor de 10 millones de esquejes de geranios para la exportación para Europa. Aunque estamos aquí en otro cultivo muy importante, que es el de cactus. Lo tiene aquí este caballerito Tilo. Así los exportamos en contenedor para Alemania, Holanda, Inglaterra, Suiza, Austria. Somos la empresa en cactus mayor de Europa. Y en claveles, por ejemplo, estamos en esquejes de clavel con 10 millones de piezas de exportación, en quinto lugar de la Asociación de Cultivadores de Clavel Planta Madre, que son 21 socios que controlan el 95% del mercado europeo y el 80% del mercado internacional. Y el haber logrado estar en quinto lugar ya es bastante bonito. En crisantemos hacemos unos 20 millones de esquejes. Exportamos en total estas cosas a 10 países europeos, una vez o dos veces al año a Sudáfrica, determinada variedad de claveles, inclusive a Estados Unidos. O sea, que estamos vinculados en esta industria con todo el mundo. Aquí está la cueva de San Blas de Candelaria. Se cuenta que fueron bautizados en ella los guanches. Y Hernán Peraza, en el silencio de la noche, robó la imagen de la Virgen para trasladarla a Lanzarote. También Alonso Fernández de Lugo celebró aquí la primera fiesta de la purificación. Hoy se rinde culto a la patrona del archipiélago en una moderna y espaciosa basílica erigida junto a esta cueva.
estatuas de guanches siguen montando guardia en la plaza de Candelaria como vestigio de lo que aconteció hace 5 siglos en las playas de Chimisay. El municipio de Santa Cruz se extiende hacia el campo y la montaña a través del altivo macizo de Anaga, tras el que se esconden pintorescos barrios y caseríos como Igueste, Almáciga, Anaga y sobre todo Taganana. Taganana en guanche quiere decir la zona de los roques. Este es el bello templo de Nuestra Señora de las Nieves en Taganana. Es un bello templo y tiene un enorme interés, sobre todo por este tríptico de la adoración de los reyes, que pertenece al gótico y a la escuela hispano-flamenca del siglo XV y del siglo XVI. Con nosotros está su párroco, don Isidoro Cantero, que lleva nada menos que 50 años en esta parroquia y que nos va a decir, ¿es verdad que un americano le ofreció a usted $1 millón de dólares? $1 millón, sí, por este tríptico. Por este tríptico. Entonces estamos aquí en obra y yo lo tenía en casa. Y fue a verlo y me dijo, hombre, yo le diría a usted $1 millón por el cuadro ese. Yo le dije que no, yo no lo puedo venderlo, a pesar de que luego, porque luego le digo, si se vende estas cosas en el pueblo, todo el mundo quiere chupar de la teta, como generalmente se dice, y va a ser más disgusto que lo que va a dar esto. Claro. Así que sí, déjalo a la iglesia, que al fin y al cabo él dará el dinero, efectivamente. No digo que dé mucha leche, pero desde luego da algo, ¿sabes? Lo que antes no se veía. Nos encontramos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por aquí ha entrado y ha salido mucho tabaco. Y para hablarnos del tabaco y de los problemas que suscita este importante factor de riqueza de la isla y de Canarias, estamos con Francisco Ucelay Sabina, que ha sido el último presidente de la Junta de Canarias, antes de convertirse en gobierno autónomo. Y además un hombre muy vinculado hasta hace muy pocos meses a los sectores tabaqueros de la isla. Espero que nos expongas una panorámica lo más exacta posible del tema tabaquero relacionado con Tenerife y Canarias. La situación del sector tabaquero es de una crisis generalizada. Después de conocer una época de esplendor importante como un factor de riqueza y el único de carácter industrial digno de tal nombre, se produce una crisis que es consecuencia de una política seguida por la administración, concretamente por el monopolio de tabaco, que a través de normas jurídicas, concretamente de las que regulan el acceso de las labores canarias al monopolio de tabaco, con una normativa absolutamente estricta en cuanto a posibilidades de expansión que nos llevara a mantenernos en un estatus de participación en ese mercado, realmente nos llevó a la situación que en este momento nos encontramos, es decir, unos descensos en las ventas superiores a la mitad de la capacidad productiva que tenía Canarias, con unas pérdidas de empleo notabilísimas y que en definitiva han llevado a que en Canarias tenga que intervenir el monopolio, auspiciado por su propia política. Al mismo tiempo del brazo del monopolio hayan entrado en participación con él las empresas multinacionales y en definitiva los intereses estrictamente canarios, es decir, la producción propiamente canaria que interesaba a nuestra región y que en alguna medida permitían que el valor añadido que se obtenía del tabaco quedara en nuestras islas, ha pasado a manos del monopolio por un lado y de las compañías multinacionales por otro. Fue en el siglo XVIII cuando el muelle de Santa Cruz recibió un gran impulso comercial, pasando a ser el primer puerto de la isla. El Palacio de Carta, en la Plaza de Candelaria, se terminó en 1752.
y el triunfo en honor a la patrona, alegoría sobre la aparición de la Virgen a los Guanches, fue cincelado en mármol de Carrara por el célebre escultor Cánova. Además de la lucha canaria y del juego del palo, las peleas de gallos tienen lugar destacado en el repertorio de juegos y deportes folclóricos que tanto se celebran en la capital como en las zonas rurales. Santa Cruz, según el Estatuto de Autonomía de los Canarios, es sede del Parlamento. En sus murales vemos la llegada de Alonso Fernández de Lugo a la playa de Añazo y a Rejón en el Real de las Palmas de Gran Canaria. Cuentan las crónicas que este cañón, llamado el Tigre, dejó manco al almirante Nelson cuando quiso conquistar la isla un 25 de julio de 1797. Este es el retablo de Santiago de la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción. A derecha e izquierda se encuentran las vitrinas que ocupan las banderas que rindió el almirante Nelson en su frustrado ataque a la plaza el 25 de julio de 1797. Y la cruz de la conquista que da nombre a la ciudad, en torno a la cual celebró su primera misa el adelantado. Estamos en el Museo Arqueológico de Tenerife con el fin de dar a conocer parte de los materiales y de los elementos que constituyen los fondos de este museo. Al presentar estos materiales o al llamar la atención sobre alguno de estos materiales, destacaremos sobre todo aquellos que en cierto modo representan una supervivencia de las culturas prehispánicas de la isla. El museo está integrado por una serie de elementos reveladores de la cultura aborigen, entre cuyos elementos yo destacaría sobre todo las colecciones cerámicas, las industrias del hueso, las industrias de la madera y de la piedra, y una serie de elementos de ornamento en los cuales se emplean materiales que en algunos casos han servido primero como elementos de alimentación, como puede ser con las conchas de moluscos marinos, y después que se han utilizado en segunda instancia para fabricar utensilios ornamentales. También objetos de tipo utilitario procedentes de las conchas, como pueden ser las lapas con las cuales se fabricaban cucharas, y de los huesos de los animales, como puede ser de la cabra o del cerdo, se fabricaban punzones y agujas para el cosido de las pieles. En algunos casos la momia suele estar acompañada del cadáver de un perro que ha sido sacrificado seguramente para que sirva de guía en este viaje de que hemos estado hablando. Las ramblas y parques de Santa Cruz se han convertido desde hace poco tiempo en un auténtico museo al aire libre, gracias a los desvelos del crítico de arte Eduardo Westerdal, fallecido recientemente, y a la primera exposición de esculturas en la calle, organizada por el Colegio de Arquitectos. Obras de importantes artistas contemporáneos decoran los bellos rincones de la capital tinerfeña.
Desde Martín Chirino con su Lady hasta Miró, pasando por Henry Moore, Pablo Serrano, Andrés Alfaro, Eusebio Sempere, Amadeo Gavino, Óscar Domínguez y otros. No es casualidad que sea Tenerife el único lugar donde no se interrumpieron los carnavales, ni siquiera en los años que siguieron a nuestra guerra civil. Los tinerfeños, a principio de la década de los 50, se lanzaron a rescatar una celebración que siempre había constituido el desahogo de su liberalismo, la expresión de la alegría y el reflejo del ingenio de sus habitantes. Pasaron los años y el pueblo tinerfeño se quitó de encima el nombrete de fiestas de invierno para acabar llamando a las cosas por su nombre. En estas fiestas del pueblo y para el pueblo, algunas veces coartadas por un exceso de oficialismo organizador, se conjugan elementos tradicionales como las rondallas, con otros de más reciente incorporación, murgas y comparsas. El carnaval finaliza con el entierro de la sardina, una costumbre nacida en la pradera de San Isidro madrileña y que hoy tiene su prolongación más tumultuosa en las calles de Santa Cruz.